vamos a decir que eso puede ser al inicio mismo, en la etapa constructiva, durante el uso inmediato o no inmediato, vamos a decir, después de un cierto tiempo puede darse estas patologías, ¿verdad? Al inicio generalmente es debido a problemas en la interpretación de ciertos diseños, cuando los diseños no son claros, eso vamos a ir viendo un poquito más adelante, al mal entendimiento de estos, ¿verdad? O inclusive una mano obra no calificada. Bueno, el problema patológico. Dice, en cualquier edificio a lo largo del tiempo tiene comportamiento que depende tanto de su naturaleza como de la incidencia sobre él de las acciones del ambiente, ya sea lluvia, en este caso no tenemos, casi no tenemos vibraciones, aunque se registraron últimamente y en años anteriores también ya vibraciones debido a procesos sísmicos, ¿verdad? Con su epicentro fuera de nuestro país, pero que eh, tuvieron una cierta incidencia en algunos edificios de Asunción. Ya esos edificios se fisuraron, especialmente lo que sufrieron fueron los elementos rígidos de la estructura, que son la escalera de emergencia y la caja de ascensor, ¿verdad? Que son los elementos, vamos a decir, más rígidos en la estructura, y debido a esas acciones del ambiente, vamos a decir, en este caso se fisuraron. Dice, esta respuesta, aunque en el inicio de la vida útil del edificio sea suficiente, tarde o temprano puede volverse insatisfactoria o inadecuada, incluso perjudicial, debido a procesos degenerativos en los elementos constructivos del edificio, cuyas alteraciones definimos como lesiones. Entonces, para pasar un poco a identificar cuáles serían las fuentes de las lesiones en las edificaciones, la fase, tenemos una primera columna acá en este cuadro que es fase del proceso y fuente genérica, y en la segunda columna tenemos etiología de la patología. En la fase del proceso tenemos deficiencias contenidas en el proyecto o diseño del producto. Como estábamos hablando anteriormente, podría ser un diseño inadecuado o falta de, de claridad, vamos a decir, de diseños no muy claros, ¿verdad? Eh, Algunos defectos en los detalles, inclusive una mala interpretación que también podría ser por falta de experiencia o mano de obra no calificada. Tenemos también lo que es la inadaptación entre el edificio y el terreno sustentable. Eso se refiere directamente cuando el diseño o la solución no refleja realmente a lo que va a trabajar mejor en ese tipo de terreno, o inclusive también una mala interpretación de lo que sería el sondeo del tipo de suelo, el informe, vamos a decir en este caso el informe de suelo, mal interpretado. Ya hubieron casos, inclusive puedo ver si consigo unas fotografías de alguna estructura de puentes que por una mala interpretación del estudio de suelo y también problemas en la ejecución, ¿verdad? Un poco una mano obra de ejecución de la fundación, en este caso de pilotes, no muy calificada. Vamos a decir, el tramo central de un puente se fue asentando bastante, ¿verdad? Bastante, inclusive podemos hablar de varios centímetros, ¿verdad? Por lo cual se tuvo que construir otro puente al lado, ¿verdad? Después vemos un poco lo que es también otra fase, que sería deficiencia o fallos durante el proceso de ejecución o elaboración del producto. Sería deficiente puesta en obra del proyecto. A ver, parece que alguien quiere entrar.
No estamos... A ver si alguien quiere ingresar, me avisan en el chat, por favor. Bueno, continuando entonces, lo que es nuestra clase de introducción. Un momentito, justo creo que cerré la ventana. Estábamos viendo lo que era deficiencia o fallos durante el proceso de ejecución, que es el último, la última fila de la primera columna. Vemos que es deficiente puesta en obra del proyecto, alteraciones introducidas en el proyecto mal resueltas en obra. Muchas veces en las obras, cuando el proyecto no está bien definido, y bastante, ¿verdad? Entonces uno, si es que tiene una fiscalización, se llega a un acuerdo con la fiscalización, y si algo no está muy bien definido, se define ahí sobre la marcha, por decirse. A veces lleva un tiempo, a veces se define sobre la marcha, y de repente esa solución puede estar equivocada, ¿verdad? Y eso va a llevar con el tiempo a una falla o daño en la estructura o mal funcionamiento. Bueno, pasamos a lo siguiente, que sería causa un problema patológico. Es el conjunto suficiente de circunstancias anómalas que son necesarias para que se produzca el problema. Podríamos decir, bueno, tenemos una estructura que nunca tuvo problemas, pero de repente viene y se instala la construcción de un proyecto, ¿verdad?, lindero, y debido a las vibraciones, una mala ejecución de la pantalla, se puede empezar a tener problemas justamente en el sector del lindero de esa construcción, ¿verdad?, de ese edificio. Bueno, siguiendo, dice, las causas de un problema patológico comprende la combinación de circunstancias o sucesos anómalos, dice, necesarias y suficientes para producir inexcusablemente el defecto o fallo, también que le llamamos, ¿verdad?, observando sus consecuencias expresadas de forma útil para su reparación. Bueno, y acá el texto dice, una buena explicación nos dirige sin duda a la solución del problema, y esa explicación viene de un proceso de análisis, vamos a decir, de esos daños, ya sea empezando por un análisis visual, ya sea con equipos, ya sea por medio de unos procedimientos o unos ensayos, ¿verdad? Si tenemos un buen diagnóstico, entonces la solución va a ser la correcta. Y pasamos a lo que serían causas genéricas de las lesiones. Una causa genérica podría ser la presencia de agua, con el origen, vamos a decir, del agua proveniente del exterior, ya sea lluvia, podría ser una cañería rota de alguna de las instalaciones, y la forma de manifestarse podría ser por condensaciones, capilaridad, filtraciones y derramamientos, también desprendimientos en algunos revestimientos, ¿verdad?
debido a la presencia de humedad y materiales expansivos. Otra causa genérica sería movimiento de los materiales, podría ser movimiento del terreno, ¿verdad? Variaciones en las cargas estructurales. Suponemos que una vivienda después se cambia el usuario o hay un proyecto del propietario de convertir en un depósito, entonces la estructura empieza a sobrecargarse y aparecen los daños, ¿verdad? Y las formas que se manifiestan eh, estos tipos de movimientos serían con grietas y fisuras de diversa tipología, ya sea fisuras verticales, inclinadas o ramificadas, ¿verdad? Otra causa genérica sería procesos físicos, químicos, biológicos, ¿verdad? Origen sería radiaciones solares, ¿verdad? La madera que está bastante afectada a las radiaciones. Y la forma de manifestarse serían decoloraciones o descomposiciones también que justamente sufre la madera, ¿verdad? Ante las radiaciones. Ya sean, podría ser otros procesos químicos, ya sea carbonatación o presencia de humedades. Entonces, pasando a otro concepto, vamos a definir lo que es el proceso patológico como el conjunto de acciones que se producen en un edificio o en un sector de él o en parte de él, ¿verdad? Desde el momento en que se presenta un deterioro en su funcionamiento, en este caso una lesión, y hasta el momento en que el edificio recupera las condiciones básicas para las que fue construido, o sea, que mediante la correspondiente reparación. O sea, un proceso patológico lo que sería es, ya ahora para el curso, es la identificación del, del daño o falla, ¿verdad? Que se presenta en la estructura, eh, hasta todo lo que sería el proceso de evaluación y de reparación de esa falla. Suponemos de identificación de una fisura, vemos que una fisura inclinada o vemos que en la esquina de o los vértices de una abertura, entonces analizamos justamente la forma y la que se presenta, identificamos el por qué vamos a decir de esa falla y vemos cuáles serían las soluciones y la aplicación de esa solución mediante los procesos de restauración sería todo lo que ahora le vamos a llamar el proceso patológico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Claro, profe. Ok. Acá tenemos un cuadro, vamos a decir, donde vemos el proceso patológico, dice temporalidad del proceso, puede ser durante el proyecto, puede ser durante la construcción o puede ser durante en algún momento de la utilización, ¿verdad? Como estuvimos hablando del proyecto, que puede estar concebido ya el fallo que va a tener o sea, una estructura, ¿verdad? Lo que el proyecto podría estar en el diseño o en los cálculos, ¿verdad? Lo que sería la construcción podrían ser los materiales puestos en obra o como conversamos también, una mala interpretación de los diseños o una mano de obra no calificada, ¿verdad? Para la ejecución de, de ese elemento estructural. O puede ser durante la utilización por el uso, un mal mantenimiento o degradación debido a los materiales. Eso es lo que refieren de repente al origen. También puede ser agentes causantes, presencia de agua, movimiento de materiales, procesos degenerativos, ¿verdad? En este caso pueden ser físicos, químicos y biológicos los procesos degenerativos. Después, continuando un poquitito, el elemento afectado pueden ser los materiales, elementos constructivos, que para definir un poco lo que es material y elemento constructivo, un material puede ser un ladrillo y el elemento constructivo puede ser una mampostería, ¿verdad? O sistemas constructivos. Sistemas constructivos podemos entender a lo que sería, vamos a decir, toda la fachada o podríamos entender como la estructura portante, ya sea pilares, vigas, losas, ¿verdad? Y los síntomas y lesiones pueden ser
pueden estar vistos en fase de reparación, ya sea terapéutica, preventiva y curativa. Preventiva es cuando de repente le hacemos, le aplicamos a una fachada una pintura impermeabilizante cada cierto tiempo, ¿verdad? O curativa es cuando no le hicimos esa pintura impermeabilizante y la fachada empezó a tener problemas por desprendimiento debido a humedad, al ingreso de la humedad en el material. Bueno, avanzamos y vemos lo que es tipología de las lesiones y agentes causantes. En la tabla que vamos a ver a continuación se sintetizan la tipología de las lesiones más frecuentes y la sintomatología que nos puede ayudar a su detección y el diagnóstico de agentes causantes, independientemente del origen de las causas que la producen y el momento procesal en las que se han producido. Entonces pasamos un poco a esta tabla donde tenemos tres columnas. O sea, la primera columna tenemos la tipología de la lesión. En la siguiente columna o central tenemos la sintomatología. Y en la última columna tenemos el agente patológico causante. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la primera fila tenemos tipología de la lesión, serían físicas, y el síntoma sería humedad o erosión o meteorización o suciedad. El agente, en este caso, puede ser presencia de agua, pueden ser condiciones atmosféricas o inclusive pueden ser excrementos de animales, ya sea palomas, murciélagos, ¿verdad? O por lo que sería suciedad, ¿verdad? En algún sector. Si vemos la segunda fila, vemos que las mecánicas, los síntomas podrían ser deformaciones, agrietamientos, fisuraciones, desprendimiento y erosión mecánica, ¿verdad? Debido a la circulación de ciertos vehículos o máquinas, ¿verdad? Y el agente patológico podría ser carga o sobrecarga, incremento de la esbeltez, ¿verdad? O sea, hubo una modificación, ¿verdad? En algún elemento o sistema constructivo y de repente fallo de la sustentación, dilataciones, retracciones, mala ejecución, acción del viento o uso muy continuado en el caso de erosión mecánica. Vemos que otra tipología química podría ser disgregación o disolución, oxidación, eflorescencia, explosión, combustión, deformación, meteorización, ¿verdad? Y los agentes que podrían estar interviniendo serían contaminantes ambientales, presencia de agua, disolución de sales, presencia de llama, temperatura y proceso involutivo. Bueno, y así entonces tenemos en las siguientes filas, ¿verdad? Las tipologías, los síntomas y lo que nos puede ayudar a ver un poco en esta tabla cuál sería el agente patológico que está actuando. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Creo que no hay preguntas, profesor. Ok. No sé si están acostumbrados a tener una pequeña pausa y 10 o 15 minutos, ahora que son las 9. Entonces, continuamos pues con lo que es informe y vemos algunos ejemplos, como para ir cerrando la clase de hoy. ¿Les parece bien? Dale, profe. O- ok, ahora entonces volvemos, o son las 9:10 prácticamente, ¿verdad? Volvemos las 9:20.